Entonces, vamos al ejercicio número 2. ¿Qué es lo que busca este ejercicio número 2? Es que igual realicen el cálculo del superávit, pero lo reversen. Entonces, en este caso nos dice que el 15 de agosto del 2000X1, la empresa, es la misma empresa, pero es un caso diferente. La empresa Progre S.A. compra en efectivo una máquina por 5 millones. Entonces, igual, ¿verdad? Tendríamos ese asiento. Aquí tenemos un error igual que en el anterior, es año 2000X0. En el año 2000X0 compramos la máquina, y ahora se los hubo corregido. Compramos la máquina en efectivo, máquina contra bancos, por los 5 millones. Nos dice que la vida de activos de 5 años con un valor residual de 500,000 y se deprecia por el método de línea recta a partir del mes de la compra. Entonces sería tomando en consideración todo el mes de agosto. Para esto tendríamos un costo de 5 millones, que es lo que colocamos en la cuenta de máquina. Tenemos el valor residual, que podría ser 0, pero vean que aquí sí nos lo dieron, son 500,000 colones. Y lo que vamos a hacer es determinar el importe recuperable, que va a ser el costo menos su valor residual. Aquí el tratamiento va a depender del método de depreciación. Aquí, como reitero, lo que nos interesa es calcular el superávit. La depreciación que estamos utilizando es línea recta. Son 5 años, entonces en vida útil en años son 5. Y la depreciación anual va a ser el importe depreciable dividido entre 5, de manera tal que todos los años tengamos la misma depreciación. Y realizamos los asientos del año 2000X0 y 2000X1, de manera tal que llevo mis registros hasta la fecha de la revaluación, que es 1 de enero del 2000X2. El 31 de diciembre del 2000X0 lo que tenemos es el cierre contable. Entonces vamos a tener un asiento de gasto por depreciación de la máquina contra depreciación acumulada de máquina por la parte proporcional. 900,000 colones es para un año, pero si estuvo de agosto a diciembre, no habría estado un año, ¿verdad? Habría estado los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Es decir, 5 meses de 12. Lo multiplico por 5 de 12, que me daría 375,000 colones. Y en el año 2000X1, repito el asiento, gasto por depreciación contra depreciación acumulada, pero ahí sí va a ser un año completo. Es decir, que tomo los 900,000 colones. Ahí lo tenemos. El 1 de enero del 2000X2, ahora sí dice que se contrató un perito especializado para que valore la máquina y determine que el valor residual es de 6 millones. La empresa tiene la política de trasladar el superávit por revaluación a utilidades retenidas y realiza la revaluación por el método de reexpresión. Vean que este es el segundo método. Los 775,000, estos sería la depreciación de un año, los 900,000, por, bueno, habría dos formas. Aquí yo lo multipliqué por 5 de 12, pero es lo mismo que tomar esta que es de un año, la dividimos entre 12, entonces obtengo la de un mes, que son 75, y lo multiplico por la cantidad de meses que hubo en ese año, que sería de agosto a diciembre. De agosto a diciembre habrían 5 meses, multiplico por 5 y me está dando 375. No sé si por ahí ya te puedo dar. Perfecto.
Entonces, por ahí ya tenemos la depreciación del primer año, que era los 5 meses, y la otra, pues simplemente la de un año, ¿verdad? Un año completo, que son 900,000 colones. Ahí sí no hacemos ningún cálculo porque es del 1 de enero al 31 de diciembre, es el año completo. Bien, dicho esto, mencionaba que, bueno, al momento de hacer esta reevaluación, tiene la particularidad, vean que en el otro era compensado, en este es reexpresado. En el 1, que era compensado, lo único que hice fue este cuadrito. Es como más sencillo, ¿verdad? Pero si lo tengo que hacer reexpresado, tengo que hacer esta tabla. Vean que esta tabla tiene más cosas, ¿verdad? Tengo que calcular el índice, por ejemplo. Entonces, lo que vamos a hacer es que, bueno, la primera columna, si yo hago esta tabla, la primera columna me va a permitir determinar los importes si yo voy a hacer la revaluación por el método compensado. Y las columnas 2 y 3 lo que me van a permitir es, a partir de ahí, determinar los montos para la reexpresión. Pero tengo que calcular la tabla completa. Tengo que hacerla completa. Voy a tener primero la máquina al costo. La máquina al costo son 5 millones. ¿Verdad? Eso no va a cambiar. Y le tengo que quitar la depreciación. La depreciación que ya se ha registrado. Reitero, tengan mucho cuidado con esto. Van a ver que esa es una trampa que siempre viene. Es que ustedes, o sea, por un hecho que ya hicieron todos los asientos de depreciación, aún implícitos. Entonces, por aquí tengo la del año 2000X0 y la del año 2000X1. Tengo las dos. Que me da 1.275.000. Si yo al costo le resto la depreciación acumulada, me da un valor en libros de 3.725.000. Y lo tengo que comparar con el valor razonable, que son 6 millones. Tengan cuidado aquí con este concepto. Vean que este es únicamente valor razonable, que en el método de depreciación, que ahorita, perdón, de deterioro, que ahorita voy a pasar, habla de valor razonable neto, ¿verdad? O menos los costos de ventas. Son dos conceptos pues parecidos, pero no es el mismo. El que utiliza la NIC 36 para el deterioro sería este valor razonable menos los costos de ventas. Yo aquí no tengo los costos de ventas, ¿verdad? Para que lo tengan por ahí. Pero bueno, tendríamos entonces el costo, la depreciación acumulada, su valor en libros y lo comparo con el valor razonable. Siempre que valor en libros sea menor a valor razonable, tengo revaluación. Y eso sucede. Hay una revaluación por 2.275.000. Reitero, si esto fuera el método compensado, aquí termina el ejercicio y comienzo a hacer mi asiento. Pero este es reexpresado. Tengan cuidado cuál es el método. Como es reexpresado, va a ser valor razonable dividido entre valor en libros para calcular el índice de reexpresión. Reitero, lo voy a agregar por aquí en la fórmula. Es valor razonable dividido entre valor en libros. Y me tiene que dar superior a 1. Siempre me tiene que dar superior a 1. ¿Qué es lo que pasa si es inferior a 1? Es, bueno, tendríamos, si es la primera vez que estoy reevaluando, un indicio de deterioro. Si es la segunda vez que estoy haciéndolo, tendríamos una reversión del deterioro, de la revaluación. Disculpen ahí, va pasando un carro vendiendo comida.
Ok, tenemos entonces aquí el índice de reexpresión que es valor razonable dividido entre valor en libros, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer con ese 1.67? Bueno, tiene mucho más decimales, ¿verdad? Ahí vamos a utilizar todos. Ya que estamos con Excel, utilicen todos. Vamos a tomar la maquinaria al costo y la multiplico por el índice. La multiplico por el índice. Lo que me da 8.053.691.28. ¿Qué significa estos 8.053.691.28? El valor que debería tener la maquinaria. ¿Y cuánto es lo que tiene? 5 millones. Entonces yo tengo que determinar la diferencia. La diferencia es 3.053.000. Esta diferencia es la que voy a llevar a mi asiento. En una cuenta, voy a ir haciendo el asiento, en una cuenta que se llama máquina revaluada. Vean que aquí entonces cambió completamente el método de compensación. Hago lo mismo con la depreciación acumulada. Tomo la depreciación acumulada, la multiplico por el índice. Este índice voy a quitarle un poco de decimales para verlo más bonito. Ahí está. Por 1.61 y me da que yo debería tener una depreciación acumulada de 2.053.000. Y lo que tengo es 1.275.000. Entonces igual, calculo la diferencia, que son 778.000 colones. Y estos 778.000 son los que llevo a mi asiento. Depreciación acumulada, máquina revaluada, que son los 778.690. Y finalmente, vamos a calcular aquí la diferencia. La diferencia entre el valor en libros que yo tenía que haber tenido y el valor en libros de la depreciación que hubiera tenido es de 6 millones. Tiene que coincidir con el valor razonable. Esto para que ustedes, digamos, vayan comprobando los datos. Esto de aquí les tiene que dar igual a estos 6 millones. Si no les da igual, significa que hicieron mal el índice y por tanto no multiplicaron como tenía que ser. Y si yo hago la diferencia en los últimos dos, los 3 millones menos los 778.000, me da 2.275.000, que tiene que ser igual al incremento de la revaluación, porque ambos me tienen que quedar igual, ya que yo, pues como podía escoger cualquiera de los dos métodos, eso es porque los dos métodos me van a llevar al mismo resultado. Es aquí donde me llevan al mismo resultado. Voy a colocar en mi asiento una última cuenta que se llama superávit por revaluación por 2.275.000. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Si les dio la revaluación por el método reexpresado? ¿O hay algún dato que ocupan determinar cómo lo calculé? No, todo está bien. Bueno, si todo está claro, entonces paso al siguiente asiento. ¿Qué es lo siguiente? Lo siguiente es que lo que les mencionaba, ¿verdad? Cada vez que yo hago una reevaluación o hago un deterioro, tengo que volver a calcular la depreciación. Y vean, no quiero ser necio, ¿verdad? Ni insistente con esto, pero es que muchos lo dejan ahí tirado. Lo hacen intuitivamente y cada vez que hago la reevaluación, tengo que hacer la depreciación de la nueva parte. ¿Qué es lo que tomo? El superávit por reevaluación. Reitero,
es estos 2.275.000. No podemos coger estos 3.053.000 porque ahí ya lo tendríamos mal. Tiene que ser el monto que es común entre cualquiera de los dos métodos, que son los 2.275.000. Y lo divido entre la cantidad de meses. Bueno, esto tratándose de una depreciación lineal recta, ¿verdad? Igual que en el anterior, me van a quedar meses partidos. Entonces, yo tengo 5 años. 5 años por 12 me da 60, que es la vida útil de este activo. Y le resto lo que ya ha pasado. En el año 2000X0, yo deprecié 5 meses. El resto 5. Y en el año 2000X1 han pasado 12 meses. Le resto 12 meses. Significa que le quedan 43 meses de vida útil. Y aquí simplemente, pues voy a tomar el superávit por revaluación completo y lo divido entre 43. Esto lo que va a hacer es que obtenga la depreciación de un mes. ¿Cuándo voy a hacer mi asiento? ¿Verdad? Que ahora hago el asiento para registrar la depreciación. Cuando registro la depreciación al final del año 2000X2, vean que la revaluación fue a inicios, entonces deprecio en diciembre. Voy a tener un gasto, voy a copiarlo por acá, de esta parte. Voy a tener gasto por depreciación de la máquina, que va a ser la combinación de la depreciación corriente y de la depreciación del activo revaluado. Vamos a tener la depreciación acumulada de la máquina. La depreciación acumulada de la máquina corriente es la depreciación que ya traemos, los 900.000 anuales. Y haríamos una depreciación acumulada de máquina reevaluada que va a ser la de un mes multiplicado por 12, que son 634.883.72. Adelante, Diego. Profe, disculpe, me quedé un toque atrás. Sí, claro. ¿Cómo se calculaban los meses de vida útil restante? Este Sí, sería serían los años que tenía de vida útil, que son 5. Y lo pasé a meses, lo multipliqué por 12 para saber cuántos meses eran en total. Esto me sí, dio 60 meses. Y a los 60 meses le resté los meses que ya han pasado. En el año 2000X0 son de agosto a diciembre, ¿verdad? Son 5 meses. Entonces le resté 5. Y en el año 2000X1 es un año completo. Le resté 12 meses. Y ahí me da 43. Está bien. sí, listo. Gracias. Excelente. Con gusto. Ok, bueno, por ahí ya alguien se retiró. Bueno, vamos a ir realizando el resto. Dice que tendríamos después de la depreciación, ¿verdad? Lo que les decía hace un rato es que tenemos que copiar este monto de la depreciación acumulada de la revaluación y la vamos a hacer en un asiento que es superávit, superávit por revaluación contra utilidades retenidas por el monto de la depreciación acumulada de la parte revaluada. Entonces, vean que estos dos asientos siempre van juntos. Si no hacen uno de los dos, pues bueno, ahí tendremos también un problema, ¿verdad? Y tengan cuidado que este superávit es de la parte revaluada. Este monto es exactamente este. Ellos dos son el mismo. El que tengo acá viene para aquí. Bien, no sé si hay alguna consulta hasta acá, algo que
no quede suficientemente claro. Adelante, Diego. Profe, por la cosa de los meses, ¿cómo se hizo ese asiento? El, ¿Cuál? el del 31 al 12. Eh, ¿Cuál parte? ¿Todo? Todo sí. Está bien, vamos a borrar para que lo que vamos a hacer es que a partir de que yo ya revalúe el activo, ¿verdad? Voy a tener dos depreciaciones. Una del activo normal y una del activo revaluado. Entonces, la del activo normal es la depreciación que ya veníamos haciendo todos los años, ¿verdad? Si yo me voy al inicio, por aquí yo tengo unos 900,000 colones de depreciación que son los de un año. En el año 2000X0 los coloqué proporcional, pero en el año 2000X1 los coloqué completos. En el año 2000X2 los voy a volver a colocar completos hasta que complete los 5 años, ¿verdad? Entonces de ahí salen los 900,000. Y la depreciación acumulada de la revaluación va a ser la depreciación mensual que calculé por aquí, multiplicado por los meses que tuve en ese año. Vean que la revaluación se hizo el 1 de enero y yo estoy 31 de diciembre. Pasó un año completo. Entonces multiplico por 12 meses. Me da 634,000. Y pues bueno, básicamente aquí en gasto por depreciación de maquinaria sería sumar los dos montos, los 900,000 más los 634,000. Y esto me da 1,534,000. Y no sé si ya por ahí te dio. Sí, 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 ya me dio. Excelente. Y bueno, y nuestro segundo asiento va a ser superávit por revaluación contra utilidades retenidas, tomando este de aquí, ¿verdad? Los 634. Simplemente sería superávit por revaluación al debe por los 634 contra utilidades retenidas por el mismo monto. Vean que es exactamente el mismo. Dejen, más bien. Es este mismo. Con gusto. No sé si hay alguien más, algo por ahí. Porque aquí es donde viene el elemento importante. Y se lo reitero. Vean que el 1 terminó acá. Pero en el examen no va a terminar ahí, ni tampoco en el quiz. Tienen que pasar a la segunda parte. Entonces tienen que tener muy claro cómo llegar hasta esta depreciación. ¿Qué es la segunda parte? El 1 de enero del 2003 se contrató a un perito especializado para que valore nuevamente la máquina. Recordemos que la NIC 16 nos dice que tenemos que realizar las revaluaciones con suficiente periodicidad. Entonces, venga que aquí esta empresa lo hizo una vez al año. Está bien. Entonces, viene de nuevo el perito. Dice que determina que su valor razonable ahora es 4 millones. Entonces, tengo que volver a hacer la tabla. Tengo, para sintetizarles aquí, el asunto es que hay dos posibilidades, ¿verdad? La primera posibilidad es que se incremente la revaluación. Y la segunda posibilidad es que más bien disminuyamos la revaluación. Si nosotros aumentamos la revaluación, pues sería esto mismo que ya hicimos acá, ¿verdad? Es repetir esto así tal cual. Todos los pasos 5, 6 y 7. Eso, pues bueno, para fines didácticos no tendría ningún sentido porque estamos repitiendo nuevamente lo que ya vimos. Lo que vamos a tener es que más bien la segunda posibilidad, en vez de aumentar, disminuye. Tengo que reversar lo que ya habíamos hecho. Para esto ocupo, bueno, nuevamente tengo que completar esta tabla. Si yo tuviera el método compensado, solamente completo este pedacito. Pero como es reexpresado, también tengo que calcular el índice
y hacer las dos columnas adicionales para hacer las diferencias del reexpresado. ¿Qué es lo que voy a tener? Bueno, primero, una máquina, ¿verdad? Por aquí tengo la máquina. Pero, ojo, vean el nombre, dice máquina al costo y reevaluada. Entonces, es un poco diferente a esta primera porque ya hubo una reevaluación. Tengo que sumar las dos máquinas. ¿Cuáles son? Los 5 millones de la máquina al costo. Y le sumo la máquina reevaluada. 3.053.691.28. Y esto me está dando 8.053.691.28. También necesito la depreciación acumulada del costo y de la revaluación. Entonces tengo que sumar todas las depreciaciones que se han registrado hasta esta fecha. Nuevamente, puede ser que hayan asientos implícitos. Yo como dejé aquí en la plantilla todos los asientos, no me va a faltar ninguno. Pero ustedes han visto que en el examen y en quiz no necesariamente les van a pedir todos los asientos. Entonces, algunos son implícitos. Si yo me vengo aquí con toda la calma, tengo el asiento de depreciación del 2000X0 más el asiento de depreciación del 2000X1 más. Sigo bajando. El asiento de depreciación de cuando hice la reevaluación. Como es método reexpresado, aquí hubo un asiento para ajustar la depreciación. Más la depreciación corriente del año 2000X2 y la depreciación de la reevaluación del año 2000X2. Al final tendríamos entonces esos 5 movimientos que me están sumando 3.588.000. Me avisan si no les da igual. Y bueno, tendríamos valor en libros que es la máquina menos su depreciación. No sé si vamos bien, si les dio esos valores o por lo menos vieron de dónde eran o hay algún problema en ellos. Más o menos. Bueno, si no, bueno, continúo, pero vean eso qué interesante, ¿verdad? Aquí vean que es al revés del caso anterior. Aquí tenemos que son 4 millones de valor razonable. Y aquí tengo valor en libros, 4.465. Es a la inversa. Significa que no hay una reevaluación, sino una disminución del activo reevaluado. Yo tendría el valor razonable menos el valor en libros, que me da 465.116. Esto, siempre que hay una reversión y por tanto el número es negativo, al momento de calcular el índice, tiene que darme menor a 1, que era lo que decía anteriormente. Siempre que hay reevaluación, es mayor a 1. Si es inferior a 1, ¿qué es lo que va a pasar en este caso? Porque yo tomo valor razonable y lo divido entre valor en libros. Ahora reitero por aquí. Valor razonable dividido entre valor en libros me da 0.9. Y vean que 0.9 es inferior a 1, lo que significa que hay una reversión de la revaluación. Al haber esta reversión de la revaluación, bueno, suceden dos cosas. Lo primero, pues tendré que calcular la reexpresión reversando lo que ya habíamos hecho, aunque sea parcialmente. Pero hay un segundo elemento que ustedes lo verán tal vez más en la parte de teoría porque no lo vamos a ver en la práctica. Sería un ejercicio muy complejo. Una vez hecho esto, yo lo que estoy viendo es que mi activo más bien se deterioró. Entonces tendría que hacer el análisis de la NIC 36 para ver si el activo se encuentra deteriorado. Aquí nada más vamos a reversar la revaluación y bueno, no podemos hacer la otra parte. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Igual que en el anterior.
tengo que tomar la máquina, que es la combinación de máquina al costo y máquina revaluada, y lo multiplico por el índice. Aquí más bien me va a dar menor, ¿verdad? Entonces tomo los 7 millones y le resto los 8 millones. Me dice que tendría que rebajar el valor de la máquina en 838,000. Entonces, en el asiento original, máquina, ¿verdad? Si no me devuelvo, máquina iba al debe. Aquí como es negativo, máquina va a ir a la B. Máquina reevaluada por 838. Y ¿qué seguiríamos? La depreciación. La depreciación va a ser una, eh, iba a mencionar que aquí no, estos 800 no nos van a coincidir con nadie, ¿verdad? A diferencia del otro método. Voy a tomar la depreciación acumulada del costo y la revaluación, ¿verdad? La suma de las dos y lo multiplico por 0.9. Esto me da 3.214,000 y calculo la diferencia. 373,000. Entonces, es una reversión de una depreciación. La depreciación tiene su naturaleza al haber. Voy a colocar por aquí. Depreciación acumulada. Maquinaria, máquina revaluada. Y va a ir por 373. Finalmente, vamos a calcular esta diferencia que sería lo que deberíamos tener en máquina menos lo que deberíamos tener en depreciación. Me da 4 millones. Este sí debería coincidirnos con estos 4 millones de acá. De valor razonable. Y ya no pude. Ahí está. Ellos dos deberían ser exactamente iguales. Calculo también en la última columna la parte que le estoy quitando a maquinaria menos la parte que le estoy quitando a depreciación son 465 que debería ser igual a la disminución. Estos dos deberían ser exactamente iguales. ¿Y qué es lo que hago con esto? Lo llevaríamos al asiento, ¿verdad? En la cuenta de superávit por revaluación. Vean que estoy eliminando el superávit correspondiente. Por supuesto, siempre tengo que verificar que ya, o sea, que había superávit para lograr hacerlo, ¿verdad? Originalmente el superávit tenía un valor de 2 millones, le quité 600,000 y ahora que estoy quitando 400,000, ¿verdad? Siempre queda superávit. Esta cuenta no podría quedarnos negativa. Y ahí tendríamos el asiento para reversar la revaluación. Y como siempre les he dicho hasta el momento, una vez que hagamos la revaluación, tenemos que hacer el asiento, bueno, no el asiento, primero el cálculo de la nueva depreciación. Como la depreciación se calcula con base al superávit, tendría que mayorizarlo. Y mira, lo borré. Bueno, era el que puse ahí, que sería el superávit de los 2.275,000 menos el asiento del superávit del 31 de diciembre, 674,000, y menos los 465,000 del 1 de enero. Esto me da 1.175.000 de superávit. Y hago lo mismo, le determino cuánta vida útil le quedaba a aquel superávit. Podríamos simplemente tomar este y quitarle lo nuevo que ha transcurrido, o podemos volverlo a calcular, nada más ahí para recordar cómo se calcula. Son 5 años que tenía el activo en vida útil por 12 meses que tiene cada año. Y le resto los 5 meses que tuvo en el año 2000X0. Le resto los 12 meses que estuvo en el año 2000X1.
y le resto los 12 meses que hubo en el año 2000X2. Entonces, para el año 2000X3 me quedan 31 meses. Y aquí simplemente pues tomaré lo que queda de la revaluación y lo divido entre 31. Me dan 37.903.23. No sé si hay alguna consulta hasta acá. Todo está claro. Bueno, si todo está claro, entonces hago el asiento de depreciación, ¿verdad? Voy a copiar el que está arriba. Este. Tendríamos que repetir exactamente este. Que va a ser gasto por depreciación de máquina contra depreciación acumulada de máquina y depreciación acumulada de maquinaria revaluada. La depreciación acumulada de la máquina se mantiene igual. Van a ser 900,000 colones. La depreciación acumulada de la máquina revaluada van a ser el rubro de la depreciación de un mes multiplicada por los meses que transcurrió en ese año. Es decir, por 12. Me da 454,000. Y tendríamos el gasto por depreciación de la máquina, que va a ser la depreciación acumulada de la máquina más la depreciación acumulada de la máquina revaluada. Y me estaría dando 1.254.878.71. Finalmente, tendríamos que hacer un asiento con superávit por revaluación contra utilidades retenidas por 454,000 colones. Y bueno, aquí ya termina este ejercicio. Vean que lo que hicimos fue registrar primero la compra del activo y depreciarlo 2 años. Bueno, una parte proporcional en un año. Posteriormente se reevaluó y hicimos la depreciación de un año. Finalmente reversamos una parte de la reevaluación y lo depreciamos también un año. De ahí estaría básicamente todo el contenido de la parte de reevaluación. Y no sé si tienen alguna consulta o estaríamos claros con este ejercicio. Ahí nada más yo les voy a volver a subir el enunciado para que aquí diga 2000X0 en ambos años.